Muy bien, pues con esa excelente introducción ya nos pone en contexto. Nosotros muy felices de recibir a un abogado dominicano para que nos pueda precisamente arrojar luz de este tema que se requiere tanto para esclarecer las dudas de los dominicanos que de repente dicen no comprendo por qué ha durado tanto, pero también cuál es la lectura que le da la clase jurídica a este proyecto de nuevo Código Penal Dominicano. Nos honra en esta mañana pues recibir al abogado Yuroski Mazara, destacado jurista, pues especialista en Derecho Penal y Derecho Público, muy acreditado por demás, con una larga trayectoria en la abogacía dominicana y por supuesto también socio director de una destacada firma reconocida como Mazara Abogados. Muy bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Chari, gracias, Monclub, por el placer de la invitación. Bueno, en España dirían un despacho. Un despacho, sí, así mismo. Un despacho de abogados, así es, la firma Mazara Abogados. Doctor, un placer recibirle y de inmediato, digamos que la pregunta obligada, ¿cuál es la lectura que le da la clase jurídica dominicana a este proyecto de Código Penal Dominicano? Mira, en términos estrictamente técnicos, el proyecto de Código Penal es un código moderno, o sea, tal cual nos lo han presentado, obedece a la nueva tendencia del neopunitivismo. Nosotros en República Dominicana tenemos un código que ya casi alcanza los 200 años, no solamente desde la traducción en 1884, sino que nosotros recibimos un código con la invasión de los haitianos que ya lo habían adaptado en 1816 y que de la fundación misma de la República ha estado con nosotros. De manera que en 200 años prácticamente de vida republicana, obviamente que aquella ley que le sirvió a los franceses de aquellos códigos napoleónicos hoy no responde a la realidad imperante y hay muchísimas conductas, no solamente a través de medios digitales que obviamente estamos viendo en el día a día, sino temas como el sicariato, que no tienen la sanción necesaria, temas como el mismo uso de sustancias químicas como el ácido del diablo, que no están sancionadas y que son crímenes muy graves, modalidades que han movido a toda la sociedad dominicana. Pero aparte de todo, las conductas colaborativas, por ejemplo, en el caso de los cómplices, el caso del autor mediato, autor intelectual, no tiene una sanción tan severa en el código que nosotros tenemos actualmente. Por eso hemos visto casos desde Orlando Martínez hasta hoy, el caso de Emily Peguero, por ejemplo, donde el cómplice no recibe la sanción como autor mediato, sino que tiene que quedarse con una pena inmediatamente inferior. Si tuviéramos la aprobación de este código, pues conductas como esas tan reprochadas, como esa persona que dirige, ese hombre de atrás, que en este caso es el autor intelectual, pues pudiera tener una pena tan grave como el autor y ser condenado como un coautor, que es lo que efectivamente corresponde. Al no tener un código que responda a esas necesidades, pues lastimosamente muchos hechos están quedando impunes y otros no están recibiendo la sanción necesaria. Sí, perdón, Chari, es interesante, Mazara, lo que explica. Para que la gente entienda, en nuestro Código Penal, lo primero es que hay una obsolescencia porque Sí. en esos códigos napoleónicos adaptados por los haitianos llega a la República Dominicana con una interpretación. Correcto. Pero ya los franceses le aplicaron reformas a sus códigos, al penal y al civil. Y todavía Correcto. nosotros, 200 años después, Sí. estamos enmendando con algunas leyes especiales. Pero lo que dices es importante. No sé a quién en un periódico se le ocurrió poner que la figura del autor intelectual, cuando el Código Civil dominicano no establece eso. Establece una complicidad. Por más que se modernicen, o sea, actualicen el Código Penal, la pena no pasa de 6 meses, 2 a 5 años, usted me corrige. Es correcto. Para un cómplice, no un autor intelectual o coautor de un hecho. Y yo me gustaría, después de la pregunta que Cheri le formular, que usted abordara las tipificaciones del delito de corrupción. Es correcto. Mira, uno de los principales avances que tiene este proyecto es justamente que todas las conductas ya reciben la sanción que en el reproche o en la relevancia penal ameritan. El tema, por ejemplo, de la corrupción administrativa es una novedad y así otros delitos económicos que lastimosamente no tenemos, puesto que, insistimos, tenemos un código muy viejo, vetusto, que no obedece a la realidad que tenemos hoy día. Nosotros estamos incluyendo en el proyecto de Código Penal, lo estamos viendo, ya lo que es la corrupción como un delito propio, que va a tener una sanción específica, no como prevaricación, no como otras modalidades de soborno, sino como un delito propio, que es algo que la República Dominicana al día de hoy no tiene. Pero aparte de eso, nosotros tenemos temas tan interesantes, por ejemplo, como el tema del acoso escolar, el tema del bullying. No tiene una sanción hoy día, pues en el código sí la va a tener, en el proyecto.
Aparte de todo, tenemos en el caso de los agentes policiales, los famosos cateos, todas esas intervenciones o requisas que se hacen sin una orden judicial, el código las reprocha penalmente si no tienen una orden de un juez que la autorice. Así como te autorizan el allanamiento a tu casa, si se aprueba en los términos que está previsto el proyecto de código, pues un policía, un agente necesitaría una orden judicial, salvo el caso de un hallazgo inevitable o que haya alguna alerta. De manera que hay muchos aspectos importantes, más allá de las 3 causales del tema del aborto, más allá del tema de la discriminación sexual, que técnicamente atañen a la República Dominicana de forma imperante y por lo que es necesario que nosotros como país podamos llegar a un acuerdo social y político donde ya pasemos esa discusión que desborda pasiones y que muchas veces mezcla otros elementos, y estamos dejando de lado una maravillosa oportunidad para dotar a la República Dominicana de un ordenamiento jurídico moderno, actualizado y que responda a la realidad social imperante en el país. Excelente. Mi pregunta, de hecho, iba muy conectada a lo que acaba de plantear Roberto Monclús, y ya entramos en la materia, digamos, anticorrupción, porque justamente hay amplio debate quienes están a favor y en contra, digamos, de la cantidad de años que se le indican como pena, por ejemplo, a personas que estén involucradas en casos de corrupción. ¿Cómo lo ve usted como abogado y cómo podemos comprender realmente esto de cuando al final se unifica la cantidad de años dependiendo de en qué tipo de delito de corrupción haya estado involucrado? Hay toda una modificación en la manera en la que el derecho penal ha visto tradicionalmente las penas. Aquí estamos hablando de que el código introduce, por ejemplo, el cúmulo de penas, que es algo que nosotros no tenemos al día de hoy. Y en el caso de acumularse las sanciones, podríamos tener hasta un tope de 60 años, cosa que es discutida y que desde el punto de vista estrictamente técnico se cuestiona si ayuda o no a la reinserción social y a la reeducación del individuo, el tema de que una persona pueda ser sancionada a 60 años, sobre todo teniendo en cuenta que el promedio de vida de un dominicano es 73.9 meses, 73 años con 9 meses, de manera que tú dices, si paso 60 años en la cárcel, ¿de qué reinserción o de qué reeducación nosotros estamos hablando? Si debe ser condenado un mayor de edad. Pero en el caso específico de la corrupción, así como ocurre con el genocidio, con crímenes de lesa humanidad, con crímenes de guerra que nosotros no tenemos hoy día y que sí ya estarían previstos, hay sanciones que son severas, son graves. En el caso de la corrupción administrativa, por ejemplo, hay un aspecto que ha sido muy cuestionado, que es la prescripción. Los legisladores la han disminuido, había un debate si la corrupción era imprescriptible, si no lo era. Por conveniencia política y por factores que todos conocemos, pues ese aspecto al final se terminó modificando, y uno de los aspectos importantes que van a tener ahora en el curso del debate es justamente definir si vamos a ver la prescripción como algo que va a afectar a la corrupción administrativa en un orden inferior o si la vamos a dejar que sea imprescriptible, que fue un criterio interesante que, por ejemplo, al inicio del caso de Brecht se manejó por lo menos en la fase de instrucción. El concordato se firmó en el año 1954, si no me falla la memoria. Le quedaba bastante poquito tiempo a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Yo no sé qué hacía la Iglesia Católica, usted me perdona si es católico, o la Iglesia Evangélica en ese tiempo, pero yo recuerdo que ha sido en los últimos 20 años que tiene la discusión del Código Penal, que el tema de las 3 causales sale a relucir. ¿Por qué anteriormente no ocurría eso? Y tenemos un código que ya le vamos a prender velita de un bicentenario, ¿no? Sí, es evidente que ha habido obviamente aquí mucho activismo, o sea, de un lado y de otro. Por un lado el discurso de que hay una agenda que se está manejando a nivel internacional y que hay mucha presión que desborda incluso la clase política. Por otro lado, la presencia predominante naturalmente no solo de la Iglesia Católica, sino de la Iglesia como tal en todas sus denominaciones. Pero aquí lo importante es nosotros distinguir qué se hace cuando nosotros tenemos tranques supuestos como esto. En otros países se aplica una técnica de segregación legislativa. ¿Qué hace eso? Bueno, si lo que me está trancando la aprobación del código es el tema del aborto, pues yo puedo postergar esa discusión o la puedo separar de todo el cuerpo normativo, sobre todo porque en el caso del Código Penal o el proyecto
nosotros tenemos esa discusión 20 años estancada que ya ha sido vetada o reprobada en 2 ocasiones por 2 pasados presidentes, ha sido anulada incluso una ley por el Tribunal Constitucional y recientemente se ha dejado perimir. De manera que por un único tema, nosotros como país no podemos dejar perder la oportunidad de que se apruebe una legislación moderna. Si el tranque que nosotros tenemos como país y no llegamos a consenso y acuerdo es simplemente el tema de las 3 causales, pues lo correcto quizás sería postergar esa discusión. Muchos dirían, ¿qué más vamos a esperar? Como país tenemos que tomar una decisión, pero la aprobación del código no puede estar condicionada a ese aspecto. Últimamente se agregó igualmente vamos a decir que el matiz de la orientación sexual respecto del tipo de discriminación, pero eso era únicamente una mención, que quizás fue desnaturalizada, quizás no fue comprendida, porque muchas veces se opina, como aquí nosotros opinamos de política y pelota, sí, así todo el mundo opina de derecho, y no necesariamente se detiene a leer lo que realmente presentaba el proyecto, que en este caso no afectaba en absoluto, ni modificaba la tradicional forma de discriminación que nosotros hemos venido aceptando constitucionalmente. Hay 2 salidas, usted no se refirió directamente al número de la ley, ni a ella, pero una salida que buscó el legislador al problema del caso de familia y menores fue una ley especial que tenemos fuera del código. Y hemos planteado, en lo particular Roberto Monclús ha planteado a los legisladores que hagan lo propio con las 3 causales, que lo dejen como una ley especial, pero alguien que sabe más que uno tiene la genialidad, porque la Constitución establece pues el referéndum y el plebiscito, que le hacen falta sus leyes y sus reglamentos, todas sus normativas, que vaya a ese proceso. O sea, es como el mismo círculo vicioso que estamos. Nosotros hemos caído en una discusión circular que se ha tornado etérea y que no nos está llevando realmente como país a ningún punto. Y mecanismos jurídicos nosotros lo tenemos. Ahora, por ser un tema justamente tan pasional que ha dividido y que ha creado tanta crispación social, quizá lo correcto sería que en esta nueva legislatura, ahora cuando se presente el debate de entrada, haya algunas salidas o algunos consensos que probablemente sería, y es algo que se presentó hace muchísimos años pero se dejó de lado, la posibilidad de que el tema de la sanción a los médicos, parteras y demás, que practiquen de forma clandestina un aborto, pues que ese tipo penal como tal se ha tratado en una legislación separada, porque a veces se reduce el tema del aborto y parecería como que el código va a aprobar. El código no aprueba, el código sanciona y reprocha conductas penales, y en este caso lo que va a decidir es si es penalmente sancionable o no que una persona interrumpe el embarazo y quien le asiste en este caso. Entonces, nosotros, por otro lado, hemos dicho muchas veces que tantas leyes especiales y tanta dispersión normativa lo que hace al final es que nos crea mucha contradicción. Pero aquí ya nosotros estamos cohesionando una gran parte de las legislaciones especiales en un código robusto, moderno. Si dejamos exclusivamente el tema de la interrupción del embarazo en una legislación especial que tenga otro tratamiento, pues probablemente nosotros logremos vencer en un corto tiempo los obstáculos que hemos venido enfrentando. Bueno, ojalá que sí. Hay una amplia expectativa y deseo de que esto, digamos, prospere. Hay quienes creen que no va a suceder, que no ven con optimismo, ¿verdad?, el hecho de que ciertamente nuestros legisladores puedan finalmente aprobar este nuevo código que, como usted ha señalado, es moderno. Le pregunto, de aprobarse, vamos a verlo en términos positivos. ¿Y qué ocurre? De aprobarse, ¿cuáles serían los desafíos que tiene nuestro país para luego poder aplicarlo y dinamizar todo este mundo jurídico en nuestra nación? Obviamente después de su aprobación habrá una vacación legal que nos permitirá a todos los actores del sistema comprender, entender lo que finalmente queda. Este código ya ha sido mutilado, transformado, remachado, de tal manera que nosotros hemos leído tantos proyectos que hay que ver lo que finalmente nosotros tengamos como ordenamiento. Un desafío quizás será importante compatibilizar el Código Procesal Penal de una tradición más latinoamericana, suramericana específicamente, de un código tipo de Iberoamérica que nosotros adaptamos, a lo que sería este Código Penal que toma alguna figura de Estados Unidos, alguna figura de Francia, alguna figura que se han desarrollado también en América, de manera que ambos códigos deben cohabitar. Y desde el punto de vista jurídico sería interesante ver sobre todo que figuras como la prescripción
cómo nosotros logramos compatibilizarla. Ese esfuerzo ya se ha hecho porque se ha tratado de concordar y de que haya cierto acoplo entre una cosa y otra, pero insisto, son tantas las modificaciones que quizás ahí estará el principal desafío de los actores. Después que se apruebe el código, vamos a decir que simplemente es un tema de conocimiento, de dar a conocer la norma, de publicitarlo, de que las personas entiendan igualmente, porque la norma una vez sancionada y publicada se reputa conocida por todos, que es reprochado penalmente, porque hay muchas sanciones, muchas conductas más bien, que van a estar ahí reprochadas penalmente, que hoy no son un delito. Entonces, esa modificación es importante para que la ciudadanía entienda realmente qué cosas han cambiado y qué cosas están permitidas y qué cosas ya están prohibidas e incluso sancionadas penalmente. Y esa vacación legal sería para todo el mundo, no solo para ciudadanos, sino para los jueces, Ministerio Público, todo lo que tiene que ver con la comunidad jurídica. ¿Sería de 1 año o de 2 años? Típicamente se presenta de 1 año y de hecho en el proyecto estaba contemplado que fuera 1 año el tema de la aprobación, y entendemos que es razonable tratándose de una norma de la envergadura de un código penal. Perfecto, muchas gracias Mazara por venir a orientarnos. Gracias a ustedes. Fue rápido pero muy conciso. Muy conciso y edificante, claro, ¿no? que sí, claro que sí. Pero no queremos dejar de dar la oportunidad de más, de tener una mirada así como para la clase jurídica en sentido general, que sabemos que ha sido desafiada después de todo este tiempo de pandemia, y sería de mucho valor usted, que además ha estado en las aulas impartiendo docencia, pues nos comentara esa perspectiva, esa mirada jurídica ahora luego de pospandemia. ¿Qué expectativa tiene también el sector jurídico en el país en lo adelante? Mira, como todos los sectores, nosotros hemos sido desafiados y tuvimos, vamos a decir que un periodo que fue de absoluta prueba cuando los tribunales estuvieron cerrados. O sea, tuvimos que modificar el tema de la justicia virtual y adaptarnos realmente a una realidad que República Dominicana no tenía. Un desafío importante que tiene la clase jurídica es ahora aprobar lo que sería una legislación especial con el tema de las audiencias virtuales, el tema de la justicia a distancia, puesto que vimos en este ensayo durante la pandemia que realmente es saludable. Nosotros conocíamos, por ejemplo, una audiencia en Dajabón sentado desde un escritorio aquí en Santo Domingo, y después me conectaba a una medida de coerción en Higüey, desde un mismo escritorio, una cosa que es impensable hoy día. Entonces, compatibilizando las garantías, nosotros como sistema y como país necesitamos rápido poder solucionar el tranque que tenemos hoy día después de la sentencia que dio el Tribunal Constitucional invalidando todas las normas reglamentarias que había dictado el Poder Judicial. Necesitamos una legislación urgente y necesitamos que la clase jurídica se empodere, que tome las nuevas tecnologías y que nosotros podamos allanar y acercar el derecho al ciudadano de a pie, y que la gente entienda que realmente los tribunales no son inaccesibles y que la justicia no es tan cara, sino que la justicia, como predica la Constitución, debe ser gratuita y debe ser accesible para todos. Excelente, qué bueno saberlo. Muy bueno, no yo participé en una audiencia de un juez de ejecución de pena de la provincia de Santo Domingo, y entonces fue virtual y se hizo rápido. Claro. Rapidísimo. Una libertad condicional. Sí, esas oportunidades de la tecnología que no se deben dejar de lado y que nos enseñó, por supuesto, la pandemia, que debemos integrar, ser parte de la dinámica laboral del día a día. Desde luego, en el ámbito legal también es una gran solución. Bueno, ahora sí, se acabó el tiempo, ¿verdad? Agradecer a la Yurovsky Mazara, pues destacado jurista, especialista en Derecho Penal, Derecho Público, Constitucional y socio director de la firma Mazara Abogados. Ha sido un placer tenerle en esta mañana. Muchas gracias, el placer es nuestro, siempre a disposición. Gracias. Muy bien, gracias. Le vamos a tomar la palabra, siempre a disposición.